Bienvenidos a una edición más de Al Cierre. Recientemente se dio a conocer el informe número 20 de Transparencia Internacional, una organización internacional que clasifica a los países de acuerdo a sus índices de cumplimiento en lo que a transparencia gubernamental se refiere. Una especie de, digámoslo en términos caseros, de corruptómetro internacional. Para analizar este documento tenemos el privilegio de contar con el analista internacional y miembro de la prestigiosa organización Cato, Juan Carlos Hidalgo, a quien le damos la bienvenida. Saludos, Juan Carlos. Muchas gracias. Juan Carlos, si pudiéramos hacer una visión inicial, macro de este documento, ¿qué nos dice en cuanto a la región centroamericana en particular se refiere? Bueno, muy malas noticias. Los países centroamericanos salen bastante mal posicionados en este índice. El país que sale de primero es Costa Rica, en la posición 45, como la tercera economía, el tercer país más transparente de América Latina, luego de Chile y de Uruguay, que se encuentran empatados en la posición 21. Pero entonces hay que caer hasta el puesto 47 para ver a Costa Rica, y luego de eso hay que ir hasta el puesto 80, donde está El Salvador, Panamá en el puesto 94, Guatemala en el puesto 115, Honduras en el puesto 126 y Nicaragua en el puesto 133. Esto es una imagen bastante deprimente de el tema de la corrupción y la transparencia en América Central. Recordemos de que este informe se hace a partir de las percepciones, y así es como se llama el informe de Transparencia Internacional, informe de percepción de corrupción, es decir, a través de entrevistas y consultas con empresarios, con miembros de la sociedad civil, etcétera, más o menos se calcula cuál es la incidencia de la corrupción en los distintos países. Por lo que vemos en América Central, tenemos una tarea enorme para adecentar la función pública, las instituciones públicas en Centroamérica. ¿Cuán confiable es un informe que se basa en percepciones, Juan Carlos? Bueno, en un tema como es la corrupción, que es un tema tan difícil, tan nebuloso, tan difícil de medir, puesto que estamos hablando de actividades ilícitas y por lo tanto no es algo donde se mantengan registros, no es que uno pueda ir a ver las facturas de las mordidas o de los sobornos que se pagan, etcétera. Es bastante subjetivo, efectivamente, es bastante subjetivo estas percepciones. Sin embargo, y yo creo que Transparencia Internacional no pretende de que decir la última palabra en cuanto a qué tan corrupta o no es un país. Sin embargo, la Transparencia Internacional ha venido haciendo este ejercicio por muchos años, cuenta con una reputación bastante establecida al respecto, y sí podemos ver que efectivamente hay una relación entre lo que el informe indica en cuanto a percepción de corrupción y la fortaleza y la calidad de las instituciones públicas e instituciones estatales a lo largo del país. Por ejemplo, creo que muy poca gente negaría el hecho de que Chile y Uruguay son los países con las instituciones más consolidadas, las democracias más consolidadas y más transparentes de América Latina, y eso calza con lo que dice el índice. Por otro lado, el país que sale de último en el hemisferio occidental es Venezuela, que como hemos visto y se ha documentado ampliamente en los últimos años, es un país que sufre de niveles de corrupción espeluznantes. Así que sí, efectivamente es un índice basado en percepciones, pero creo yo que estas percepciones están bastante ajustadas a la realidad. No hay, pareciera, Juan Carlos, ningún factor de orden ideológico, desde que estamos señalando a Chile y Uruguay como países sobresalientes, en tanto Venezuela, un gobierno que supuestamente comparte la orientación ideológica en algunos aspectos de esos dos otros gobiernos, está en el último lugar. Bueno, es curioso, porque por ejemplo Cuba aparece en cuarto lugar como país con menos corrupción en América Latina. Esto no calza muy bien con lo que uno lee de Cuba. Recordemos que bueno, Cuba, al ser un gobierno totalitario, por supuesto que ejerce mucho más control sobre la población, pero también al ser una economía básicamente en bancarrota, donde los funcionarios públicos ganan $20 al mes, son altamente corruptibles. Y desde que Cuba empezó a abrirse a la inversión extranjera, más o menos, tampoco es que se ha vuelto una economía liberal, pero desde que Cuba más o menos empezó a abrirse a cierta inversión extranjera en 2006, ha habido muchas quejas de parte de empresarios
de lo difícil que es hacer negocios en Cuba, precisamente porque tienen que pagar mordidas a funcionarios públicos ahí. Así que ahí yo tengo un problema con la posición que Cuba tiene en este índice. Pero lo que sí podemos ver, si nosotros comparamos un índice que nosotros copublicamos aquí en Estados Unidos, que es el índice de libertad económica, que mide la libertad económica de los diferentes, de 152 países alrededor del mundo, lo que hemos podido notar a lo largo de los años es que las economías con mayor libertad económica tienden a ser las economías con menor grado de corrupción. Por ejemplo, Chile es la economía más libre de América Latina, según nuestro índice, y es el país menos corrupto de América Latina. Mientras que en el índice de libertad económica nuestro, Venezuela es el último país en América Latina y es el último país también en América Latina en materia de corrupción, según Transparencia Internacional. Y así podemos ver otras relaciones a lo largo de la región. Correcto. Que parecen indicar que entre más control se le otorgue a los políticos y a la clase gobernante sobre la economía, más oportunidades hay entonces para que haya corrupción. Correcto. Vamos a incorporar al doctor Roberto Rubio de la Fundación Nacional para el Desarrollo en El Salvador, país que en este índice de Transparencia Internacional ocupa el puesto número 80. ¿Qué le dice a usted, doctor, esta ubicación de su país en este índice? Bueno, que en términos comparativos está, digamos, en un país intermedio, ¿no? Pero cuando usted se va a la nota, ¿no?, de la calificación, si usted normalmente en una escuela, pues el 10 es lo máximo y el 0 lo mínimo. Si usted saca una nota de 3.9, está aplazado. Es decir, El Salvador viene desde hace varios años aplazado. El año pasado teníamos 38 de 100, ahora 39. Eso no es significativo porque además la encuesta de transparencia, bueno, nosotros somos el capítulo nacional de Transparencia Internacional aquí en El Salvador, no hemos podido ver la metodología, ¿no?, que se aplica, y hay llamémosle un grado de error de 3. Entonces, digamos que no es significativo. O sea, el país está, por un lado, estancado en lo que es la lucha contra la corrupción, y por otro lado está aplazado en materia de percepción de la corrupción, ¿no? Y como bien decía ahí el colega, pues sí, es una percepción, pero en este país, bueno, a diferencia de otros, como es pequeño, ahora la tecnología también permite que la percepción se vaya aproximando un poco más a la realidad que antes, ¿no? Entonces cada vez más la percepción es importante. No hay duda de que siempre encuestas de percepción pues tienen limitaciones y debilidades, pero cada vez más creo que la tecnología, la comunicación, la cercanía revela cada vez más las posibilidades de que la percepción se aproxime a la realidad. Y eso es lo que estamos viviendo en el país. Aquí cada vez más, ¿no?, sabemos más cosas, y hay más cosas, porque no solo es que ahora sabemos más, sino que también hay más hechos de corrupción, porque países donde la institucionalidad es débil, la Contraloría estatal es débil, pues digamos tiende a aflorar más la corrupción. Es un axioma importante. Juan Carlos Hidalgo, para que haya corruptos debe haber quien los corrompe. ¿Cuánta responsabilidad comparte algún sector de la empresa privada o del sector privado que estimula a funcionarios públicos a incurrir en actos de corrupción? Bueno, depende de la óptica que se le vea. En muchos casos el sector privado es la víctima de la corrupción. Por ejemplo, recordemos las investigaciones que en su momento hizo el economista peruano Hernando de Soto, allá en los años 80 en su Perú. Correcto. Hernando de Soto, en su libro El Otro Sendero, documentó lo que él en ese momento trataba de hacer, que era abrir una pequeña empresa manufacturera, textil. Y lo que Hernando de Soto documentó es que el proceso de abrir una empresa era tortuoso, le requería una enorme cantidad de permisos, de licencias, de patentes, etcétera. Le tomó meses recabar todos estos permisos, y en muchas ocasiones la única manera para que el proceso avanzara era pagando un soborno. Entonces ahí yo no culpo a un sector productivo
que la única manera para que lo dejen en paz, la única manera para sobrevivir es teniendo que pagar este tipo de sobornos o de pagos por debajo de la mesa que son lamentables y no deberían de existir. Entonces, la solución a eso es precisamente limitar la cantidad de intervenciones que tienen los políticos en la economía, desregular la economía de tal forma que abrir un negocio no tome 60 días, por ejemplo, como es el caso en Venezuela, y que más bien tome un día, como es el caso de Nueva Zelanda. Gracias, Juan Carlos. Quiero que hagas una conclusión con relación a este documento, en este informe, y cuál es tu posición con relación al futuro que nos espera en materia de corrupción en Centroamérica. Bueno, yo creo que es un informe muy valioso que señala la gravedad y lo enorme que tenemos, la tarea de sentar y de limpiar las instituciones en Centroamérica. También está el factor del narcotráfico, que no lo pudimos tocar, que es un factor que exacerba la corrupción en nuestras sociedades, y es un tema que debería estar sobre el tapete en cualquier cumbre latinoamericana o cualquier cumbre centroamericana. Es una tarea enorme, pero yo creo que hay que empezar a ver las causas por las cuales nuestras sociedades son tan corruptas. Un alto intervencionismo estatal en la economía y una guerra contra las drogas fallida que pone demasiada presión sobre las instituciones centroamericanas. Es una buena alternativa, por ejemplo, la propuesta del presidente ya saliente de Uruguay, legalizar el consumo de la marihuana. No solo legalizar el consumo, legalizar la producción. Nuestros países son países que no son países consumidores de drogas. Las tasas de consumo de drogas en Centroamérica están entre las más bajas de toda América Latina. El problema nuestro es que somos países tránsito de la droga que se produce en Colombia hacia el mercado de Estados Unidos. Bueno, si este mercado fuera legal y fuera regulado, no tendríamos los problemas de violencia y los problemas de corrupción que actualmente tenemos, así como no tenemos problemas de violencia y de corrupción enormes relacionados al tráfico de alcohol o de cigarros. Debería ser el mismo caso con el tema de las drogas. Es una discusión que está sobre el tapete. El presidente uruguayo ha tomado medidas en el asunto. El presidente de Guatemala ha abiertamente propuesto la legalización de las drogas para acabar con el narcotráfico, y yo creo que lamentablemente los otros presidentes centroamericanos no le han dado el apoyo suficiente a esta propuesta tan seria del presidente guatemalteco. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos, por tu participación. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos, vamos a un corte comercial y regresamos con esta edición de Al Cierre.